nuestro diálogo con nuestras queridas invitadas, Elena Chávez MacGregor, María Antonieta Mendívil y Rosalba Cruz. No sin antes, pues, se las voy a presentar. Hola, hola. A ver, ahí se escucha. Creo que no, ¿verdad? A ver, se las voy a presentar para dar pie a nuestro diálogo. Rosalba Cruz, abogada feminista, defensora de derechos humanos con perspectiva de género y enfoque de derechos de la infancia, especialista en violencia sexual, titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural. María Antonieta Mendívil escribe ensayo, narrativa y poesía. Ha publicado las novelas Otros Tiempos, Equilibrio Editores en 1999, Duelo de Noche en 2006, Aras de Vuelo en 2011, mencionada como una de las 10 mejores novelas escritas ese año. Los poemarios Cuenta Regresiva y Llama, y bueno, como guionista escribió la radionovela La Espera de Ofelia, producida por el Instituto Mexicano de la Radio, para motivar la alfabetización y el empoderamiento de las mujeres a través de la educación. Se ha desempeñado como articulista y editora de revistas de género, culturales y de pensamiento en México y España. Actualmente su columna Intemperie se publica en pie de página y es integrante fundadora del proyecto autogestivo A Muchas Voces, que impulsa narrativas desde las maternidades. Labora en Danza UNAM como jefa de proyectos. Tenemos ese gran honor de colaborar con Marian en Danza UNAM. Bienvenidas, Rosalba, bienvenida, Marian. Les voy a presentar a Elena Chávez MacGregor. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en filosofía por la UNAM y una maestría en teoría del arte contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Del 2009 al 2013 fue curadora académica del MUAC, donde fundó el programa en teoría crítica Campus Expandido. En 2018 ganó el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por Docencia de las Artes. Entre sus proyectos curatoriales están Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, en 2021-2022, con Alejandra Labastida, Fritzia Irizar. Mazatlánica con Virginia Roy, también en el MUAC. Y bueno, Estética y Política en México, en 2012-2018, con Sol Enaro y Alejandra Labastida. Y actualmente investiga sobre maternidad y feminismo. Da clases en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM y colabora con el Society Work and Politics Institute de la University of Witwatersrand en la ciudad de Johannesburgo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Pues damos pie al diálogo. Bienvenida. La búsqueda, hablar de la caminata, de los quiebres, de la esperanza, del vacío también, y cuestionarnos qué implica, digamos, la maternidad en estos procesos de búsqueda, ¿no? ¿A qué nos referimos también con maternidad, con el ámbito también del acompañamiento y del cuidado de la vida misma? Entonces, en fin, les doy la palabra. Rosalba. Gracias. Pues primero es sumamente complicado. Quiero pensar que nos sentimos
en general, porque es bastante complicado ver, escuchar y no sentir, cómo atraviesan las palabras, las imágenes incluso de ellas en sus miradas, en la forma en cómo caminan. Yo siento, en este momento podría decirles que en mi cuerpo el corazón estrujado, el estómago, ¿no? Y eso no es la primera vez que veo estos documentales. Primero decir que la estructura patriarcal, el orden social de género, por supuesto que atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en el ámbito jurídico, pues tenemos una estructura patriarcal por excelencia. Y es evidente cuando revisamos estos documentales. Las mujeres, las infancias, siguen, parece, perteneciendo al espacio privado, ¿no? Y en razón de ello es que el ámbito jurídico no se ocupa verdaderamente ni de generar marcos jurídicos apropiados, pertinentes a partir de las necesidades de protección, cuidado, crianza, de garantizar sus derechos, y además de que cuando aparentemente los crea, tampoco crear mecanismos para poder hacer justiciables estos derechos, ¿no? Esto lo señalo a partir, por ejemplo, que es por la organización de padres y madres de estos niños y niñas de la guardería ABC, que se organizan y que se emite una ley, esta ley del 5 de junio, que habla sobre la organización de las estancias infantiles. ¿Qué significa? Pues que antes no había. Porque como el tema de las infancias, como decía hace un momento, pertenece al espacio privado, a pesar de que tenemos más de 30 años con la Convención de los Derechos de las Infancias, que establecen justo que los niños y niñas, o la niñez como tal, no son objetos de derecho, son sujetos de derecho, y por ende corresponde al Estado la obligación de crear condiciones para su cuidado, crianza y desarrollo óptimo. Y que además debiera haber una sociedad generalizada que también comprendamos que las infancias son responsabilidad de todas las personas, ¿no? Incluso hoy día cuesta mucho trabajo intervenir cuando la crianza no es sin violencia, ¿no? Porque inmediatamente padres, madres, personas cuidadoras dicen: es mi hijo, yo lo cuido, es mi hija y lo cuido y lo crío como yo, ¿no? Cuando hoy día sabemos que es fundamental comprender, insisto, en que las infancias son sujetos de derechos y que hay una sociedad que también es responsable de su crianza. Eso por una parte. Y por otra parte, pensar en el tema de las maternidades, ¿no? Donde las mujeres, pues sabemos que el mandato de las mujeres es ser madres, pero además dejar su vida a partir de la maternidad, ¿no? Y que incluso se observa, por lo menos es lo que yo puedo inferir de los relatos tanto de Patti Duarte como de Patti Flores, que no tienen derecho ya a vivir a partir primero de la maternidad y después de haber y de estar viviendo un dolor tan profundamente que les atraviesa sus cuerpos y que por ende tienen que atravesar su vida. Pienso un poco en Patti Duarte cuando dice, ¿no? Es que empezaron a señalar que el hecho de que ella recuperara su vida profesional, como era posible seguramente el gobierno, etc., ¿no? Es esto, como tratar de justificar que no puede, no debe recuperar su vida, ¿no? Y por otra parte, Patti Flores cuando dice: ni siquiera tengo derecho a enfermarme, porque ¿quién busca a mis hijos e hijas? ¿No? Y eso también, pues yo siento que me atraviesa de tal manera. Yo acompañé víctimas, madres de mujeres desaparecidas por más de 2 años, y entonces algo que a mí me trastoca, ¿no? Me resuena profundamente, porque en efecto yo recuerdo cómo ellas decían que no podían recuperar su vida porque nada que les pudiera causar placer, ¿no?,
podían disfrutarlo porque inmediatamente les llevaba a reconocer que no saben en dónde están sus hijos e hijas, si están durmiendo, comiendo, siendo torturadas, torturados, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo, a pesar de que hoy hay un mecanismo, que Organización de Naciones Unidas, que la propia Corte Interamericana, se han incluso ordenado por ahí algunas directrices, que incluso la primera, por ejemplo, va de que en materia de derechos humanos y de búsqueda es presunción de vida, que eso sería como lo primero, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, en esto que les decía de acompañar a mujeres, a una de ellas que pudieron detener a quien supuestamente dice privó de la vida a la niña, como este ámbito judicial del Estado indolente, una funcionaria le dice a la mamá, deja de buscarla, ya te dijeron que la privaron de la vida, aunque no encontramos el cuerpo, ¿no? Ya la privaron de la vida, ¿por qué no vas a tu casa y descansas? ¿No? Y dejas de sentirte así de agobiada. Y entonces es, ¿cómo llevar? O sea, es complejo porque pensaba, derechos humanos, qué vergüenza hablar de los derechos humanos cuando todo este discurso epistemológico, ¿no? Epistémico como tal, no se aterriza, ¿no? Porque en efecto, pienso, como decía un poco Patti y Flores, ¿no? Porque son mecanismos, ¿no? Que no sienten a quienes no les duelen, ¿no? Y que también entiendo que estos mecanismos de búsqueda y estas instancias también se hacen a partir de no tener muchas veces la interacción de quienes viven esta realidad que les atraviesa, insisto, sus cuerpos, trastoca, ¿no? Todo su entorno. Es fortísimo también escuchar en ambos relatos. Flores habla justamente de todo ese proceso de afectación y de manera de a vivir el quiebre, ¿no? O sea, la ruptura del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo se quiebra, digamos, con la barbarie, ¿no? Y en ese sentido, mencionaste algo ahora, Rosalba, que me parece también fundamental, el hecho de saber, digamos, cuál fue la resolución de alguno de los casos, no basta en tanto que no hay cuerpo, ¿no? Eso me recuerda totalmente pues a esa historia eterna de Antígona, ¿no? En donde es la búsqueda por el cuerpo, aunque sabes que vas a encontrar, ¿no? O al menos hay una esperanza de que no, como lo decía Patti Duarte también, ¿no? Pareciera que digo que quiero encontrar el cuerpo, pero realmente no quiero encontrarlo así, ¿no? Entonces, también eso, ¿qué piensan ustedes sobre lo crucial de hacer visible al cuerpo, la materialidad de ese ser que fue ultrajado, ¿no? Bueno, espero no incomodarlas y sigo incomodarlos y sigo con el cubreboca. Y espero no sofocarme. Si no nos ponemos nosotros y... No te preocupes. Bueno, yo quisiera antes como dar un poquito, un paso hacia atrás, porque justo este diálogo es sobre maternidades y derechos humanos, ¿no? ¿Por qué a las madres les atraviesa de esta forma todo este dolor, este aislamiento, desaparición o muerte respecto a los hijos, ¿no? Se pega.
con este discurso pro vida y derechos, de que tu hijo es lo más valioso y tu hijo está protegido por ti y está protegido por el Estado. Entonces el aborto no tiene ninguna cabida, ¿no? Porque ya hay una protección per se, a priori. Y luego nace esa criatura y te das cuenta que no es cierto. Y que tu ser madre es ese tiempo que tú estuviste cobijando, acogiendo, cuidando, nutriendo. El momento en el que está afuera ya es un ser totalmente ladrino. Es un ser que no existe ante el Estado. Las infancias no están protegidas por el Estado. Y entonces esto duro de ver la experiencia de Patti Flores y de Patti Duarte, ahí lo estamos viendo, ¿no? En dos testimonios, cómo, a mí me parece muy fuerte estas dos representaciones de Patti Duarte ante el memorial de las cruces en los 49 niños. Y la representación de las madres buscadoras como esa madre en la intemperie, en la nada, por una parte. Y la representación del Estado, a través de la Guardia Nacional o los cuerpos de seguridad que van, están alrededor y quienes toman las palas son ellas. Y tú dices, ¿por qué son ellas las que tienen que ir a buscar? ¿Por qué son ellas las que tienen que ir a enterrar? La descripción que hace Patti Flores de cómo aprenden a ver, dicen, ellos no encuentran por qué no buscan. Es increíble, ellas, todo este conocimiento que han ido acumulando de la nada, como dice ella, de pararme frente al monte y decir, ¿dónde está? ¿Dónde estará? Y aprender a leer el suelo, aprender a oler. ¿Por qué eso no lo asume el Estado? ¿Por qué carajos no se capacitan? ¿Por qué no, si no hay presupuesto para una capacitación, que esto sería increíble, es increíble, ¿por qué las madres sí pueden aprender y ellos, a quienes les corresponde, no lo hacen? Esto por una parte. Por otra, es como muy curioso, porque hay como toda una construcción de la maternidad desde un mandato de que la madre no es todo. Precisamente por esa relación tan radical que existe entre tú como madre y tu criatura, hay una idealización y un mandato. Es como si tú como madre sientes todo eso, tienes esa unión kármica, ¿no? Esa coexperiencia de la maternidad. Entonces, a ti te corresponde cuidar a tu hijo. Y entonces el Estado se repliega y deja a las madres solas, ¿no? Entonces, es como muy fuerte, porque me gustaría luego seguir como explorando todo esto. Nada más hay una cita que me gustaría para continuar con esto, pero Jan Lasser, en el nudo materno, en el prefacio dice: abandonarlo todo por nuestros hijos, esos seres con los que hemos convivido en el mismo cuerpo, es lo más fácil, porque la separación nunca es absoluta, ¿no? Y ahí está esta relación que decías tú con los cuerpos. Y esta representación, o sea, es muy difícil representar esa pérdida cuando estamos hablando de desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Qué rostro le pones? Incluso la representación de los niños víctimas en la guardería ABC es como muy curioso, porque la editora de a pie de página decía una vez, cada vez que tocamos el tema 5 de julio, las lecturas, los clics o los retweets son bajísimos, porque la gente no quiere ver,
no quiere ver. Se facilita esto de estar desaparecidos, o son niños incendiados, niños calcinados, todos queremos. Y tú te das cuenta de que esos desaparecidos, esas muertes, existían antes del acto, o sea, ya habían desaparecido ante el Estado. ¿No? Que ahí también me parece, bueno, reflexiono a partir de lo que mencionas ahora. O sea, el no querer ver, pues es justamente estar ya en el borde del olvido, que justo Patti Duarte hace énfasis en mi lucha es la memoria y la reparación del daño, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el paso del tiempo se hace tan viscoso, ¿no?, como para ir empañando cada uno de los cuerpos? Que además en ambos capítulos la materia ceniza, ¿no?, está ahí muy presente, ¿no? Y bueno, la ceniza también con esta fragilidad, ¿no?, que se le lleva el viento tan fácil, ¿no? En fin. Claro, sí, no voy a lograr, ustedes tienen una. Justo como que estaba viendo los videos y pensaba en un texto de Maggie Nelson, en una sección, creo que es en Los Argonautas, donde decía justamente cómo es una mentira esto que decimos cuando nos dice que alguien perdió a su hijo, que murió su hijo, desapareció su hijo, y decimos esta frase de no me puedo imaginar este dolor. Y Maggie Nelson dice, estamos mintiendo, porque el problema es que sí sabemos y sí podemos imaginar este dolor, nada más que preferimos decir que no me lo puedo imaginar. Y nada, me pasó hace recientemente en un chat con mis mejores amigas que una conocida perdió a su hijo, y entonces, claro, todas dijimos, no me puedo imaginar. Y claro, yo quise decirle, no, es que sí lo podemos imaginar, pero preferí dejar la cosa así. Pero claro, el tema es que sí lo podemos imaginar, o sea, lo estábamos viendo todas, y lo estábamos imaginando, lo estábamos viendo, lo estábamos sintiendo de alguna manera, y creo que eso es como muy loable del trabajo que ustedes hicieron haciendo esas series, y en ese sentido dar las gracias, ¿no?, por ese trabajo de, pues no, a veces no queremos ver, no queremos imaginar, pero el trabajo político también quizás está en hacer ver, en poder ver, en ayudar a generar esas, no solo las empatías, y habría que ver cuál es la función del arte en todo esto en relación a las representaciones, pero eso tiene que ver, o alguno de los lugares tiene que ver también, por un lado, con generar todos los colectivos, con posibilidades de empatía, y otros con demandas de justicia, ¿no? Un poco eso lo trabajamos, no tanto en la expresión de maternal, sino en la de No me cansaré, que tiene que ver con creaciones estéticas, le llamamos, no necesariamente artísticas, de demandas de justicia social, ¿no? Entonces, bueno, con eso, pues un montón de reflexiones también acerca del lugar o el papel o los diferentes lugares, porque me parece que no somos muchos, del arte o de las artes en este lugar de la representación. Y un poco, pues eso, comentar que no les voy a contar, como que mi idea era platicarles de maternal, luego ya no creo que sea tan buena la idea, pero podemos regresar cuando ustedes quieran. Un poco eso, nosotros lo que hicimos fue, como yo llego acá, esta invitación es por el trabajo hecho en maternal, aunque podría haber llegado por el trabajo hecho con activismo, en realidad también, como pensaba, pero bueno, en este caso fue sobre maternal, donde hay una investigación de muchos años, de mucho tiempo, en relación a la producción artística de los últimos años sobre la maternidad, pero no sobre la representación de la maternidad, sino cómo las artes, o algunas de las artes, están trabajando
las crisis de nuestro tiempo desde el eje de la experiencia del maternar. Nosotros optamos por la palabra maternar, que es posible usarla en castellano, que es la palabra es mothering, como el acto de cuidar que no dirige simplemente al género femenino, no es la madre, sino es cualquiera que cuida, también en una idea de ampliar o pensar el arco de lo femenino y de los géneros, ¿no? Evidentemente. Pero ahí lo que, no me voy a detener en todo lo que encontramos, pero fue una parte sustancial, evidentemente tenía que ver con las violencias del Estado, las violencias no solo del Estado. Y entonces en la exposición había una serie de producciones, de obras que hacían esas referencias. Curiosamente, o no tan curiosamente, la mayoría de esas obras son latinoamericanas. Había una reflexión muy fuerte sobre la maternidad en términos psicológicos, en términos de fertilidad, en términos de capitalismo, en términos de la gran discusión entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, donde nosotros entramos en un debate serio sobre el tema y de pensar que quizás la solución no está en esa dicotomía que está marcada desde el marxismo. Pero bueno, lo que encontramos, que fue muy interesante, fue también esta producción de obras que señalan a la maternidad como un sitio en violencia, en tensión, sitiado, ¿no? Una existencia sitiada que tiene que ver con una serie de cuestiones. Una de ellas es la Daniela Ortiz en España, que denuncia las citas de custodia y como todo el sistema de los servicios sociales, es decir, estatales, Cataluña en específico, tiene que ver con una construcción racista, racializada de la maternidad, donde todos los parámetros para las citas de custodia están todos en términos sociales. Había, por ejemplo, también obra de Regina José Galindo sobre el seguimiento que ya dio de parte de las migraciones a familias centroamericanas en cárceles en Estados Unidos. De ella viviendo en una de estas cárceles familiares, pero claro, todo el proceso de investigación en realidad tiene que ver con esas familias que están en cárceles en Estados Unidos y que prefieren estar en la cárcel del infierno que tuvieron que vivir cruzando el norte de América, o sea, Centroamérica y el norte de América, incluyendo México, evidentemente. Y claro, ahí nos topamos nosotros con esta dimensión de, esta fue una exposición de obras de arte. Nosotros ya habíamos hecho el experimento de probar con dispositivos, digamos, que no fueran necesariamente artísticos, sino que fueran más del orden activista, que jugaran entre lo activista y lo sensible, lo estético en un nivel mucho más general. Y en este caso quisimos trabajar, y evidentemente una de las preguntas que nosotros teníamos era, sí, pero ¿qué significa ser madre en violencia? ¿Qué significa ser madre en México? ¿Qué significa y cómo representas esa maternidad sitiada que no es solo la violencia en la maternidad en muchos órdenes, en muchos lugares, y que cada una de ellas es específica, las racializadas en Estados Unidos? Es decir, hay una serie de cuestiones que no se pueden, que no quiero generalizar mucho, pero voy muy rápido, pero que tiene que ver en este caso con la pregunta que hacemos con eso. Y ahí encontramos el trabajo de Paulina Cuarón, que fue la que encontramos en Instagram, que trabajaba con un colectivo feminista de chicas muy jóvenes siguiendo a las protestas de hace 2 años, y donde ella justamente, trabajando con ella digamos que trabajaban con los eslogans, y seguramente lo vieron porque fue la pieza que se viralizó de la exposición, que una de ellas era ser mamá es el nuevo punk, el punk no ha muerto, son las mamás, y trabajamos con ella y decimos, bueno, ¿qué significa ser mamá en México? Y ella hizo un hermosísimo y brevísimo y sintético bordado, donde se ven unas madres con palas rastreadas, unas madres rastreadoras, donde tiene la frase, y si yo lo encuentro, ¿qué? ¿No? Que es además toda una historia muy... A ver, el eslogan pues es muy claro, ¿no? La frase que todas las mamás le decimos a nuestras hijas, hijos, hijes, cada tanto de... Y si yo lo encuentro, ¿qué? Y sale, al menos pues ya me cansé diciendo que y si yo lo encuentro, ¿qué? Y claro, me explotó una bomba encima, pero bueno. Pero este pequeño homenaje tiene que ver con una frase que encuentra Paulina en un libro de una madre rastreadora
Estado mexicano diciéndole, ¿y si yo los encuentro qué? Si yo encuentro a mi hijo qué? Y plantea pues este reto y lo encuentra en este libro, lo borda, y fue súper interesante que a partir del proceso de la exhibición la autora del libro contacta a la madre restauradora y se conoce la familia de la madre restauradora, ¿no? Entonces, en esas preguntas también de cómo se representa, cómo trabaja esta representación, que es una representación que habría que preguntarnos o no, ¿qué fue lo que hizo que fuera tan visible y que se viralizara, ¿no? Y que también tiene que ver con los términos de la representación, que son más visibles y son fácilmente ver, porque también quizás algunas de las preguntas tienen que ver con los límites de la representación, también de lo que podemos ver, que no se puede ver, los efectos de la imagen, ¿no? Y demás, ¿no? Hay un montón de cosas ahí, y me podría extender por otros lados, pero a lo mejor seguimos la conversación, porque sí, la exposición tuvimos mucho trabajo, quizás en la exposición solo se ve este momento y también un momento de una intervención en el cuadro de Madero de la toma de la CNDH de una madre que estaba justamente, la niña que violaron fue la que hizo la intervención, pero con la que trabajamos fue con la madre, que es la que está, digamos, moviendo esa representación intervenida. También como qué significa ser madre buscando justicia para tu hija. Pero el trabajo que hubo detrás fue mucho, trabajamos mucho con Mariana Mora, una investigadora del CIESAS, donde ella ha sido acompañante de madres, sobre todo en la Ayotzinapa, que trabajábamos justo lo que implicaba la maternidad como figura política en el caso de las mujeres, de las mujeres en particular, de la madre, la figura de la madre que supone en esta politización, justamente el cambio que ha habido desde, evidentemente, el caso de Argentina, la Plaza de Mayo, y cómo cambia la retórica y cómo ha ido cambiando la retórica también de la madre sufriente, ¿no? La madre desconsolada, porque evidentemente todos lo tenemos ya muy claro, que lo decía como hay lugar en el cielo específico para las mujeres que creen en sus hijos, en el cielo. Bueno, pero bueno, que tiene que ver con este trabajo, y ella Mariana hablaba de esta politización que existe, como este cuerpo de madres que pues viven en su vida sin ninguna quizás intención o vocación política, de pronto se repolitizan en la desaparición de sus hijos, que justamente tiene esta frase de yo perdí un hijo pero gané 43, o cómo viene ese cuerpo político también, esa maternidad politizada de otra manera, y que quizás las que estamos en otras condiciones pues estamos trabajando y hay que buscar también esa politización, ¿no? No sé, por ahí. Realizas, digamos, cada caminata, ¿no? Pensaba mucho en este momento del segundo capítulo de Patti Flores, en donde pues, las niñas están
muchas veces conceptos que se han construido desde la distancia. Y entiendo que hablar de estos temas pues tiene la dimensión ética, la dimensión política y desde dónde podemos también hacer nuestros aportes. Porque traigo el tema de la justicia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que percibe o lo que para Patti Duarte es la justicia y para lo que Patti Flores podría ser la justicia, ¿no? Encontrar, y además decía hace un momento con vida, ¿no? a su hijo o a sus hijos. Y en ese ámbito de la dimensión de la justicia es también cómo las autoridades o las instancias del Estado crean también sus propias interpretaciones, porque pues, sería hablar de que las personas podemos ser objetivas al 100% y eso pues, es sumamente complejo, ¿no? Porque nos atraviesan nuestros prejuicios, nuestros propios valores. Y por eso es que hoy día en materia de derechos humanos se señala la importancia de crear pues, procesos, mecanismos de interpretación que tengan que ver con la escucha, el poder percibir la realidad. Porque también desde el ámbito de la injusticia epistémica se habla de la hermenéutica, ¿no? Y cómo muchas veces no existen los conceptos para poder hablar de estas injusticias, de quienes las viven en sus cuerpos y de a quienes les toca intervenir por parte del Estado. Y que además puede ser que incluso se han sostenido en esta ignorancia de manera voluntaria por las condiciones que sea, protección, omisión o porque simplemente no desean atender estas voces que exigen que hagan su trabajo, pero con este conocimiento pleno, ¿no? Como esto que comentabas. Este aprendizaje que ellas han tenido que construir a partir de la necesidad. Y como si el Estado no percibiera esto como una necesidad que debe cubrir. Y entonces creo que es pertinente hablar, por ejemplo, de los feminismos comunitarios cuando dicen desde el sentir pensar, pero ir construyendo las redes, que es la posibilidad de contrarrestar esta situación de desigualdad que hace posible el ejercicio de las violencias, incluyendo el acceso a la justicia. Sí, la literatura y que está ahorita a través de esta colectiva reflexionando mucho sobre las escrituras de madres, ¿no? La importancia que hay de escuchar todo como el arco de las maternidades y toda la diversidad. Porque creo que a pesar de todo esto, esta relación única, radical, que es la maternidad, pareciera que quiero desarrollar un poco esta idea que ya medio la cerré en la intervención pasada, que entonces es como, es que las madres tienen una sabiduría y tienen una fortaleza y solo las madres pueden y solo las madres quieren. Y entonces el Estado renuncia a su compromiso, renuncia a su deber ser. Es el único compromiso, es el único deber ser que tiene el Estado. Entonces, o sea, por una parte sí es muy fuerte ver a estas dos, los testimonios de estas dos mujeres, pero por otra creo que lo que nos interpela es la necesidad de que los cuidados sean colectivos, que en los cuidados deben participar el Estado, la sociedad y la familia. No es una tarea de las madres el cuidar exclusivamente, menos en las condiciones en las que está este país. Entonces, a ver si puedo volver a hilar, pero a la vez es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Patti Duarte, yo soy de Sonora,
Entonces me tocó ver allí, como vivir muy de cerca el caso de la guardería, el incendio de la guardería, es algo que sí nos atravesó como sociedad, y creo que sí hay un antes y un después a partir de esa experiencia. Pero esta capacidad que tienen las mujeres de hacer redes, de buscar soluciones, de pues buscar por sus cuerpos, porque están por el bien, no de sus hijos, ¿no? O sea, no nada más de sus hijos. Patti Flores está buscando otros hijos. Y Patti Duarte está haciendo, o sea, ayudó a elaborar una ley para la protección de las infancias, ¿no? Ahí habla de que es estatal, pero ya esta ley ya fue aprobada y ya se elevó a nivel constitucional, ¿no? La ley 5 de junio. Sin embargo, hay un montón de cosas que tejer, que eso le corresponde al Estado. Eso no lo vamos a poder lograr con redes de mujeres, con buenas intenciones, con valentía. Eso le corresponde al Estado y solamente desde allí se va a poder hacer. Y no ha movido un dedo. ¿No? Para hacer eso se tiene que legislar. El Sistema Nacional de Cuidados ya está aprobado en Cámara de Diputados y está aprobado en el Senado desde la legislatura pasada y no avanza, ¿no? Cuando es urgente. Cuando empieza la pandemia, no sé si ustedes recordarán que el encargo del presidente fue: mujeres cuiden a los niños, a ustedes les toca, ¿no? Entonces, yo veo como que hay hombre, el sistema patriarcal funciona muy bien aceitadito, y es muy conveniente para ellos generar toda esta idea de las mujeres, de las madres omnipotentes, de estas madres superpoderosas, de estas madres que sin fisuras, porque entonces a esa mujer le vamos a dar el mandato de cuidar. Y yo, como Estado, lo voy a hacer para atrás. Y además al patriarcado le interesa y le conviene mantener a las mujeres cansadas, porque una mujer cansada es muy difícil que piense en emancipación, ¿no? Entonces, está muy bien, porque en esta colectivización está muy bien las redes de mujeres, está muy bien las redes de madres, está muy bien que nos politicemos y que participemos, pero esto no quiere decir que sea una tarea exclusiva de nosotros. Tiene que entrar la sociedad y tiene que entrar el Estado. Y creo que el Estado es quien menos está haciendo esto, ¿no? Pero a la vez siguen el mandato que seguimos haciendo como si fuera nuestra responsabilidad. Además de todo, lo tenemos que cuidar, pero quizás allí lo interesante sea pensar en esa ambivalencia que está ahí, porque al final seguimos haciéndonos cargo de absolutamente todo, las cosas que nos hace cargo el Estado. Es como el reto quizás de la autonomía, ¿no? No sé, siento que en esta frase de si yo no encuentro que hay un reto que funciona el poder del Estado también, ¿no? Es decir, ustedes tienen que dar, porque si no te desmonto también todo este poder que ejerce sobre mí, pero realmente me parece que todo el trabajo, al menos para nosotras, en el proyecto que nosotros hicimos, tiene que ver con, por supuesto que estos son los lugares extremos donde pulsa el nervio y el dolor y está la carne abierta, pero todo el trabajo de politización viene con justamente poder cuestionar el reparto de trabajo, el reparto de género, el reparto de identidades, el cuestionamiento de estas ideas de la maternidad como estos lugares románticos, del amor como trabajo desinteresado, cuando finalmente es trabajo y tendría que ser repensado la estructura y la dinámica del trabajo a niveles de productividad y también de reproducción. Y claro, lo que implica es politizar absolutamente todo y politizar y ver si, al menos es la apuesta que nosotros intentamos seguir
en nuestro trabajo, pero también en la vida, pensar que sin la maternidad hay una experiencia que permite una politización que asume no solo estos gestos, sino que implica salir del mandato del patriarcado y del capitalismo para generar. Evidentemente no estamos pensando que la maternidad te saca del capitalismo, estamos en el capitalismo, pero genera quizás relaciones que no son capitalistas y que permiten otro tipo de relaciones que tampoco pasan por el sacrificio, ¿no? También es súper importante decir, no pasan por la deuda, no pasan por el sacrificio, no pasan por el regalo, no pasan por el don, sino que tendrían que pasar por la politización de la libertad y el amor, que suena muy cursis y muy fáciles, pero quizás son dos de los conceptos más radicales y complejos, ¿no? Que significa amar y amar en libertad, ¿no? Sí, ayer pues una performer que tiene a la ternura también como ese fenómeno radical, ¿no? de la actitud humana que va totalmente en contra de las dinámicas justamente del Estado, ¿no? Que lo que menos buscan es ni el cuidado, ni la ternura, ni el amor, ni la libertad, ¿no? Entonces sí, por supuesto es también como estos actos de rebeldía, ¿no? que se ponen en juego por completo. Cuando hablamos de reconstrucción en ambos capítulos, tanto Patti Duarte como Patti Flores hablan de reparación, hablan de reconstrucción. ¿Qué se reconstruye? ¿Qué se repara? Pues estrictamente, por ejemplo, en el ámbito es que pues el primer momento de la noción moderna de derechos humanos que habla de igualdad pues no tiene nada que ver con lo que hoy día se busca y se cuestiona también, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde las dimensiones políticas y demás. Y justo por eso me parece, insisto, en la importancia de la fuerza argumentativa de los grupos está justamente en el grupo, ¿no? Y que pienso ahora que las escuchaba también en este concepto de anarquía relacional, de cómo buscar otras formas de relacionarnos para construir esas crianzas colectivas y en donde también característica de los derechos humanos, que es la interconexión que existe entre unos y otros cuando lesionas, lastimas, violentas un derecho humano, en cadena vas violentando otros, como también los seres humanos, las personas, estamos con esta interconexión. Y cómo poder llevar este índice que se ha generado de manera pues tan fuerte con el capitalismo, ¿no? Cómo llevarlo a poder interconectarnos más allá de sí sentir este dolor, ¿no? Esta impotencia, esta frustración, este enojo. Por ejemplo, yo pienso cuando le dice bienvenido Nacional de Derechos Humanos, felicidades por el tesón que usted tiene. Siento cómo se me revuelve el estómago porque ella no tendría que estar ahí, punto, ¿no? Y él tendría que hablarle de acciones en concreto, de cómo se implementan los protocolos, de qué están realizando para cumplir con este mandato que tienen como Estado, ¿no? Y no insistir en el mandato de la maternidad para que sea ella quien lo siga haciendo, y felicidades porque usted es una mujer, una mamá luchona, nada más, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Pienso que es cómo ir en la construcción, sí, de marcos normativos adecuados, pero también que vayan acompañados de la política pública como tal, ¿no? Completa, integral, ¿no? Que incluso en estas directrices que se manejan desde Naciones Unidas en relación a desaparición de personas, y que además con la particularidad que tiene México, que no es desaparición forzada nada más, sino que también es desaparición por particulares, ¿no? Y que tiene también toda una estructura distinta que sostiene la posibilidad de que se ejerzan esas desapariciones, ¿no? Y entonces que para ello pues es reconstruir, sí, estos marcos normativos
normativos a partir de las realidades, de la escucha y de la participación de una sociedad que realmente está comprometida con la transformación a partir del dolor que sí percibe y reconociendo esta interconectividad que tenemos. Luego salió un informe de la comisionada de la ONU, de las Naciones Unidas, que hablaba sobre las desapariciones y decía, bueno, ahora son 100.000 desapariciones que sabemos, hay muchas otras que no se sabe que están desaparecidos, ¿no? De este número de desapariciones, el 97% se han dado desde el 2012 para acá, que es cuando el gobierno de Calderón, la estrategia de Calderón es militarizar, ¿no?, la seguridad. Y ahí vamos para allá. ¿No? O sea, entonces es cuando estamos hablando de no repetición, de reparación del daño, la reparación del daño es muy difícil hablarlo cuando una madre ya perdió a su hijo y que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Al Estado entonces le corresponde las políticas públicas, todo le corresponde entonces hacer este andamiaje para que en esa estructura social, política, ya no sea omisa ante ese daño, ¿no? Y que entonces evite la repetición sistemática, porque en México ya es un problema sistemático. Los feminicidios, las desapariciones forzadas. Y otro dato que daba la comisionada es que en las desapariciones forzadas en México están involucrados, sí, el crimen organizado, en todas sus vertientes, desde extorsionadores hasta narcotráfico, y las autoridades de los tres niveles, de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Y entonces dices, ¿cuándo y cómo vamos a empezar a hablar de no repetición? ¿Cuándo y cómo vamos a empezar a hablar de reparación del daño? El Estado está siendo muy omiso y en lo único que se está repitiendo es en los errores, es en las omisiones. No podemos estar, o sea, yo sé que es muy complejo el tema que estamos viviendo en México, pero no podemos, ayer lo decía Jacobo, que me pareció a mí como me impactó muchísimo cuando decía, en la primera línea de fuego debe estar el ejército. Y ahora no está el ejército. Ahora están los cuerpos de la ciudadanía. Y enfrente de esos cuerpos, como agresor, está el Estado, está el ejército, está la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, creo que estamos como muy perdidos. Y claro, luego el feminismo, y esto es muy importante de ver, el feminismo nos ha enseñado que lo personal es político. Y entonces estas experiencias de Pati Flores nos enseñan cómo han llevado algo que es personal al ámbito político, ¿no? Y por otra parte es cómo entonces como sociedad vamos llenando huecos para por lo menos hacer montón frente al Estado, ¿no? Y que en algún momento tengamos que arrinconarlos a que cumplan. En algún momento Pati Duarte lo dice, ¿no? Si ellos no quieren cumplir, los vamos a obligar a que cumplan. Los vamos a obligar a que hagan el trabajo que se tiene que hacer. Pero ¿cuántos años lleva la lucha del movimiento ABC, no? Y tienen que llegar a la Corte Interamericana para que entonces, a ver si el Estado, porque luego hay algunas sentencias que ha hecho la Corte Interamericana que México dice, ah, sí, claro, sí, está bueno, ¿no? Y luego siguen pasando muchas cosas, ¿no? Hay algo que escribió en los años 70 Tilly Olsen,
que decía, el siguiente gran paso de la humanidad debe ser no solo el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad, sino el establecimiento de los medios sociales, económicos, culturales y educativos para impulsar y hacer posibles estos derechos, ¿no? Creo que es muy loable que movimientos sociales, feministas, ecologistas, de defensa de la tierra, madres buscadoras, hagan esta búsqueda a pesar de todo ese dolor. Pero a mí también me pasó, ¿no? Cuando los reciben, los escuchas y además como queriendo, o sea, creo que como empatía es, que tú cumplió años, ¿verdad? Tu hijo, y es así como, no puede ser, ¿no? Es como, sería cómico si no supiéramos el dolor que está viviendo este país. O sea, no es posible que entierren la pala, que en ese momento encuentren veintitantos cadáveres. Estamos viviendo sobre un cementerio. Yo creería que, por un lado, creo que el camino está más o menos definido, claro, se ha pensado muchísimo, ¿no? O sea, está el trabajo, creo que Pati Norte lo decía con una claridad pasmosa, estos son los cuatro puntos, estos son los 4 ejes, y lo tienen completamente trabajado a un nivel muy pragmático, con experiencias además que hemos compartido y que colectivas que van desde las desapariciones forzadas en Latinoamérica, en los casos argentinos, luego los avances y los errores, el trabajo fuertísimo de la sociedad civil para llevarlo a un nivel estatal, y donde se tiene muy trabajado el primer paso para la elaboración del trauma social tiene que ver con llevar a la justicia a los responsables, con poder encontrar a los desaparecidos, con ponerles nombre y apellido para que pueda aparecer el proceso de duelo. O sea, esto está trabajadísimo desde los años 70, ¿no? O sea, el trabajo que se hizo en Argentina, Chile, Uruguay, pues tenemos una clave, y no solo, ¿no? En otros lugares. Y eso es como, me parece que esa hoja de ruta o ese blueprint está ahí, ¿no? Está ahí, lo tienen todos los activistas, está la gente de derechos humanos, lo tiene ahí. Obviamente tiene que ver con las negligencias del Estado y la incapacidad de poder hacer ese trabajo o asumir ese trabajo de llevar a los responsables, primero que nada, para que evidentemente llevar a los responsables a asumir la responsabilidad, porque justamente hay como esta elaboración teórica de mientras no se lleve está poco traducida al término psicoanalítico de la forclusión, pero bueno, hay como este estado de trauma de forclusión, y hasta que no se lleve a responsabilidad a las personas que fueron responsables ante la ley, pues sigue este estado de trauma colectivo, esto con muchas traducciones, con mucho cuidado de llevar estos procesos psicoanalíticos personales evidentemente a lo colectivo, pero bueno, se ha utilizado, ¿no? Y ese es un nivel. A mí, por ejemplo, me ha pasado que también lo estamos trabajando desde otro lugar, con el grupo de investigación que trabaja en Sudáfrica, estamos también con la idea de reparación a un nivel quizás más teórico, más filosófico, más artístico, donde también es en un lugar como Sudáfrica, con el proceso que lleva abierto desde el 94 con la caída del apartheid, y que sigue el trauma completamente abierto. ¿Qué quiere decir reparación y desde dónde se hace? Y lo que es términos, en un proceso que es muy distinto de lo de acá, aquí es urgente que se lleve pragmáticamente, allá ya se puede llevar a otro lugar de reflexión evidentemente, pero también tiene que ver con cómo reparar. Es una acción permanente, es algo que se está haciendo siempre, no queda una vez reparado y ya está listo, ¿no? O sea, habría que ver si la palabra es reparación, no sé si en castellano nos funciona tanto, porque claro, tenemos esta idea de, pues se repara y ya funciona. Acá hay una cosa que es como remendar, quizás a mí me gusta más la idea de remendar, porque es, pues sí lo remiendas, pero queda la marquita, queda la huella, queda el hilo, queda el surcido, ¿no? Entonces como quizás la palabra reparación en algunas lenguas es como engañosa, porque es como, ya lo reparaste y ya está, y nunca está, porque claro, es como la idea de fuera de quicio derridiana, que pues tiene que ver con las formas del tiempo y de la justicia en Anaximandro, si no puede ser una tontería, que tiene que ver con la idea de donde todo se quiebra es en el tiempo,
¿no? Donde se da la injusticia es en el tiempo y el tiempo se sale de quicio y no hay manera de reparar. Entonces, bueno, hay una justicia que hay que buscar, evidentemente, pero claro que hay otro ámbito que no. Me parece que en el caso en el que estamos, pues toca centrarnos en la parte pragmática y seguir insistiendo en esta parte de, son estos 4 ejes, son muy claros los que nos están poniendo, lo que tiene que ver justamente con llevar a los responsables a la ley, presentar nunca más como hacer todo lo demás para el trabajo de futuro, digamos, el trabajo de reparación de las víctimas, pues toda esta ruta ya está trazada, nada más hay que obligar o forzar o responsabilizar a las instancias que lo tienen que hacer. Y habrá unas que son colectivas y otras son claramente en el sistema que nosotros seguimos existiendo, que es el estatal. Y pues nos está acompañando también Evoe Sotelo, quien estuvo pues acompañamiento y seguimiento total en diálogo con Pati Duarte, con Pati Flores. Entonces, Evoe, si quisieras compartirnos también algo sobre esta experiencia con ellas. Hola, gracias por su presencia aquí, Rosalba, qué gusto verte. Y gracias, María, gracias también por estar tan cercanas en esta reflexión sobre maternidades y también sobre derechos de las mujeres, de las infancias específicamente. Creo que estas 2 entrevistas fueron tal vez para mí las más complicadas. Además las hicimos en un periodo muy corto, en una visita específicamente a Hermosillo para realizar estos 2 programas y otros 2 más. Y bueno, es de entrada muy complicado entrar en el tema de cada una de ellas sin sentirse como un poco intrusa, ¿no? Y sin sentirse quizás siempre en esta situación de extremo cuidado con cada palabra que sale de nuestra boca, pero también como con muchas dudas, ¿no? Es decir, cuando yo le hice la entrevista a Pati Duarte, que amablemente nos abrió su casa para realizar la primera etapa, con lo que me encontré es con una mujer con un rostro tristísimo, ¿no? Y la verdad para mí era muy difícil abrir conversación. No sabía ni por dónde entrar, ¿no? Y bueno, fue realmente complicado para ella también, porque tenía mucho tiempo evitando las entrevistas. Y la verdad me sorprendió la generosidad con la que finalmente se abrió y aceptó escarbar en su historia tan dolorosa, ¿no? En fin, creo que los programas lo dicen todo, pero sí, son muy difíciles esos 2 momentos, y con Pati Flores enseguida, ¿no? Que fue pues, un acompañamiento más amplio, porque su historia pues dio para mucho, porque nos tocó justo pues, el encuentro de 16 cosas en esa visita. Y bueno, simplemente también son realidades que aunque las vivimos todos los días, en el momento en donde te encuentras cuerpo a cuerpo con esas mujeres, es increíble la forma en la que sus cuerpos están reflejando su vivencia, ¿no? Y ahí es donde más sentido para mí tomó el ejercicio de hacer esta serie, donde verificábamos justo que sus rostros, sus pieles, en el caso de Pati, su piel engrosada por el trabajo bajo el sol, por el tomar estas herramientas tan rudas, ¿no? Y efectivamente confirmar que estaban allí toda la Guardia Nacional
y en una reflexión más profunda también alrededor de cada caso y lo que pueda empujar también para que Danza UNAM continúe una beta de trabajo continuo en este sentido. ¿Puedo decir algo? Es que justamente me sorprendió mucho ayer que estaba revisando los materiales y decía, ¿por qué no está haciendo esto Danza UNAM? ¿No? O sea, como que hubo un momento, yo estoy formada en danza, entonces claro, tenía como mi momento de ¿por qué está Danza UNAM? Y claro, viene todo este momento sumamente interesante, me parece muy importante, de cómo se extiende o se expande o se critica y se transforma en un cuestionamiento del cuerpo y cómo podemos pensar y mostrar esos cuerpos quizás en una manera también menos escénica y pensar en ese mostrar los cuerpos que me parece que además lo hacen de manera muy respetuosa y muy, no sé, sin sobreevidenciarlo, sin sobreexplotarlo, digamos, sino de una manera muy sutil, muy sutil, donde lo vibras casi vibrátilmente, casi en una noción de sol y rolling, ¿no? De cuerpo vibrátil, donde si sientes cosas como que te duele, ¿no? Justo me acordaba sentía eso, porque no me duele siempre en el mismo lugar, y entonces me acordaba que le decía a mi psicoanalista hace poco como, es que me duele aquí. Me decía, claro, estás en un proceso de duelo, te duele, o sea, te duele el cuerpo, y yo, claro, como que también hay una presencia corporal de ese dolor y que me parece muy loable, muy interesante que viene ese momento de distanciamiento y crítica de la labor que tendría que ser danza para pensar en una labor mucho más extendida, mucho más compleja, que tiene que ver con el cuerpo político y el cuerpo de cada una de nosotras en estas condiciones y cómo mostrarlo públicamente y cómo trabajarlo en público y cómo empezarlo a reflexionar artística y estéticamente, que creo que tiene un montón de potencial todavía para decir, ¿y qué hacemos con esos cuerpos? Si lo llevamos a escena, no lo llevamos a escena, y cómo lo pensamos, cómo lo mostramos, cómo lo transmitimos, para qué, si, no sé, creo que me deja más que pensar que... Te voy a robar, Raiza, rápido, no me haces eco en tu comentario. Esa era la intención primera al hacer la serie. Como Danza UNAM, lo que queremos aportar es una visión sobre el cuerpo expresivo mucho más amplia que el ámbito escénico, porque los saberes del cuerpo que se desarrollan en la especialidad dancística dan para muchos más líneas investigativas, reflexivas, para apropiarse de muchos otros territorios expresivos que solo el bailar escénicamente. Siento que los cuerpos de la danza justamente son cuerpos violentados sistemáticamente. Aprendemos a través del ejercicio de la violencia sistemática. Y justo por esa razón, porque hemos sido cuerpos violentados dentro de la danza, es que nos interesaba hablar sobre los cuerpos, sobre las múltiples formas en las que los cuerpos ciudadanos viven la violencia, las múltiples formas de violencia, la del Estado, la violencia criminal, la violencia psicológica, ¿no? Que está retratada aquí en cada una de estas historias, ¿no? Entonces creo que justo como espacio de pensamiento del cuerpo, nuestra intención es ampliar los territorios en los que podemos accionar y abrir el pensamiento y la discusión y el pensamiento crítico con respecto al mundo que vivimos, específicamente en México, ¿no? Implica también, ¿no? O sea, esto que hablabas, Elena, del me duele aquí, ¿no? Ese aquí es completamente relevante e importante cuando hablamos justamente de cuerpo danzante, ¿no? El lugar que estamos también ocupando, ¿no? Como un entretejido, pues, de manifestaciones con historias bien concretas, bien complejas, ¿no? Y llenas de transformación. Pues si hablamos de cuerpo danzante, hablamos de transformaciones. Si hablamos de cuerpo danzante, hablamos justo también de esas rupturas y de un posicionamiento político tremendo, de cómo recibo esas violencias, las acepto, me rebelo ante ellas, las incorporo,
o transformo, ¿no? Y es tremendo pues tomar un posicionamiento al respecto. Tenemos comentarios en el streaming, vamos a ir cerrando con comentarios, preguntas del público. ¿Alguien quisiera compartir algo? Sí, adelante. Hola. A mí me parece sumamente poderoso que se pueda reflexionar justo del cuerpo a partir de algo no escénico y creo que justo la maternidad y el cuerpo es algo que parece ser un binomio tramposamente familiar, ¿no? Entonces me gustaría leer un pequeño fragmento justo de algo que habla muchísimo del cuerpo, que justo fue un texto trabajado con Luisa Fuentes y Natalia Guiñez en un seminario de extractivismo en cuerpos maternos, y dice: cuerpos que asumen tales trabajos desde el género autoasignado, cuerpos maternos cis, cuerpos maternos no binarios, cuerpos maternos trans, cuerpos maternos con prácticas afectivos sexuales no heterocentradas, cuerpos maternos con prácticas afectivos sexuales no jerarquizadas por las machológicas, cuerpos maternos con unidades familiares articuladas a partir de la proximidad y corresponsabilidad emocional, no desde la obligatoriedad consanguínea, desde lógicas patercentristas, cuerpos maternos neurodivergentes, cuerpos maternos con diversidad funcional, cuerpos maternos explotados, cuerpos maternos medicalizados como consecuencia de la irresponsabilidad del pater-estado. ¿Qué es lo que opera para que exista este desajuste sociohistórico sobre el cuerpo que es robado continuamente y que no se resuelva? Muchas gracias. Gracias por compartir justo esa dimensión mucho más amplia de paternidad, como decía Elena. Rosada, ¿quieres comentar algo? Vi como la intencionalidad. No, es que son tantas cosas. Yo anotaba muchas de las palabras que decían cada una de las mujeres que tan generosamente compartían como todo su ser, todo su dolor. Y recordaba justo también una cita de este libro de Enrique Díaz Álvarez que se llama La palabra que aparece. Cita a Primo Levi y nos dice: un ser humano deja de serlo en el mismo momento en que deja de importarnos su historia. El cuerpo materno me recordaba mucho también este fragmento de Maggie Nelson, donde ella habla como del momento de estar embarazada y viene la idea de parto, que es como esa sensación de falling into pieces and falling forever, ¿no? Rompiéndote en pedazos y cayendo para siempre. Y hay una sensación eso como, es muy difícil de describir del cuerpo materno, que no necesariamente tiene que ser el cuerpo gestante, el cuerpo amado, el cuerpo que ama, o sea, el cuerpo al amor, porque sí, realmente creo que ahí hay algo importante, el cuerpo que ama y se rompe en pedazos, o sea, hay una cosa de esta fragmentación del cuerpo que ama y de esta angustia que viene también en el último libro que tiene, habla de, es una referencia a un monje budista que habla de, hay dos cosas que sabemos en este mundo, y hay dos posibilidades más bien en este mundo, y es que tu hijo te vea morir o que tú lo veas morir a él, o él, ¿no? Entonces es claro, esta contundencia y esta brutalidad en el momento donde hay un lazo amoroso, ¿no? No necesariamente, insisto, no tiene que ser gestante para no volver a estas formas de naturalización forzada del cuerpo materno, pero cómo pensar ese lazo de amor también, una vez más, y llevar este sufrimiento de la pérdida y de la muerte, mucho más cuando es una muerte violenta, y cómo trabajarlo y cómo hacer todas estas labores de reparación y demás. Y bueno, qué importante el trabajo, insisto, que hacen de ese trabajo en el cuerpo, cómo se hace, cómo no se hace, además tampoco, y se vuelve a traducir en esta artisticidad, o cómo se plantea en términos de trabajo político y de visibilidad y de respeto y de ética y de cariño y de corresponsabilidad, que también me parece que es súper importante, y que vuelvo una vez más a la pregunta que
digamos, en términos del campo en el que nosotros trabajamos, que es el artístico, de dónde se pone la representación, qué pasa cuando lo haces de esta manera, cuando lo haces de la otra, dónde está la responsabilidad de las potencias críticas, si muestras de tal manera o desde la otra, ¿no? Es un poco muestras el cuerpo violentado, mejor muestras el efecto resonancia, la abstracción. Entonces, como todas estas preguntas que siempre van a ser preguntas, porque no hay una respuesta única en este caso, creo que nos deja todo el trabajo por hacer. También termina yendo más allá de la representación, ¿no? O sea, es decir, como volver a presentar ya implica justo como esa lectura, ese trabajo hermenéutico del que hablaba Rosa. Sí, yo justo quería, qué bueno que das pie a esto. Quería comentar justo esto lo de la representación, o sea, cuando hay realidades que se invisibilizan, que están además sistemáticamente invisibilizadas, o sea, hay que preguntarse por qué el crimen organizado y el Estado tiene esta cuestión, este impulso de la desaparición, ¿no? De desaparecer a gente. O sea, hay algo ahí, igual como hay en los feminicidios, ¿no? Porque no solamente se da un crimen, sino se da además mutilación y se da, o sea, una violencia todavía más cruel que un homicidio nada más. ¿Y por qué tendría que desaparecer a una mujer con la que la vieron pasar, ¿no? O sea, hay muchas preguntas allí. Pero a mí se me hace muy interesante cómo desde el movimiento amplio de mujeres, desde los feminismos, se está buscando como esta otra representación. Por ejemplo, en las marchas lo de la diamantina, ¿no? La diamantina como para hablar como para protestar en contra de los feminicidios, ¿no? No el cuerpo revictimizado, no desde la revictimización, sino desde una visibilización que sea simbólica y que ayude a la memoria. Y que tiene que ver con el aparecer, ¿no? Justamente Que tiene, la sí, manifestación de... exactamente, como darle una corporeidad a algo que no estamos viendo y que el Estado no está viendo y que como sociedad tenemos que ver, ¿no? Las cruces, en el caso de los niños ABC, los niños que fueron víctimas de la tragedia, no sé si esta foto que es muy famosa de la niña que va corriendo en Vietnam porque está quemada por napalm, es una niña. Y esa foto se volvió histórica, ¿no? O sea, está en la memoria así del colectivo, en la memoria colectiva de la gente. Imagínense 49 niños, imagínense 100 niños, más de 100 niños, porque murieron 49, pero luego hay muchos niños, ahí había más de 100 niños en la guardería. ¿Qué pasaría si vemos esa representación de esa niña quemada con la palma, reproducida 100 veces? Por eso la realidad de lo que sucedió en la guardería a veces se borra, pero entonces esas monumentas o esas antimonumentas o esos memoriales nos ayudan a ver desde otro lugar sin revictimizar y, digamos, dosificarlo lo que sí nos permitimos ver o cómo nos permitimos ver, ¿no? Las madres buscadoras con la pala. Luego esto se convierte a veces en un problema, porque tenemos a las madres buscadoras con esa ropa, con las fotos, para no olvidar y sus hijos nombrados, ¿no? Y la pala, ¿no? La pala, esa es una representación que ellas han elegido, pero hay que ver la representación que el Estado debe dar a esa realidad, que es muy distinta, porque el Estado no se debe limitar a lo simbólico, ¿no? Entonces, no, la solución del Estado no es, mujer buscadora, te voy a dar una pala para que vayas a buscar a tu hijo, como ha sucedido, ¿no? O sea, no sé si vieron esa noticia creo que fue un DIF, no recuerdo, que a instancia de gobierno fue como, vamos a ayudar a las madres buscadoras, tengan palas, ¿no? Sí, bueno, las mujeres justamente de Ciudad Juárez que les dan los
zapatos, ¿no? Es como, defiéndete tú. Bueno, desgraciadamente tenemos que ir cerrando, pero sabemos que esto deja eco, es un impulso para seguir reflexionando y seguir compartiendo justamente estas historias para manifestarse, ¿no? Quisiera cerrar con un comentario que nos dejaron en el streaming Adrián Asdrúbal, que dice: esta vez quiero agradecer a todas las madres que han defendido la dignidad de este grupo tan violentado desde muchas esferas de la sociedad, que son las madres. Gracias. Espero que su lucha abra nuevos y mejores caminos de maternar para construir un mejor mañana. Gracias, Adrián, y gracias a todos quienes estuvieron acompañándonos hoy, tanto al público presente, a pues, todo el equipo técnico que hicieron posible el streaming y también pues, este espacio. Gracias, Aldenada, gracias, y al Servicio Social. Rosalba, María, Elena, muchas gracias por su presencia. Gracias justamente a las madres buscadoras, a Patti Duarte también por su testimonio. Y les esperamos a las 4 de la tarde para hablar de performar la migración, migrar las expresiones del cuerpo, con 2 capítulos de cuerpos migrantes, uno dedicado a Sara Monroy y otro a Lucas Avendaño. Vamos a estar con Elsa Muñiz, Penélope Quero y Aristeo Mora en este mismo lugar y sigue siendo entrada libre. Muchas gracias.